Buenas tardes. A nombre de Fundarc, Gerdau Corsa y Casa del Arquitecto, les doy la más cordial bienvenida a la plática Estructuras de acero en arquitectura contemporánea, impartida por la ingeniera Alejandra Hernández Hernández. Le agradecemos a nuestro patrocinador Gerdau Corsa por estas pláticas abiertas al público, en el que se busca la fomentación de las estructuras de acero y la cultura arquitectónica que hay principalmente en nuestro país y en el mundo entero. Les invitamos que escriban sus dudas o comentarios en el chat y en las redes sociales, y al final de la ponencia se abrirá un espacio para resolver aquellas dudas. Antes de darle la palabra a la ponente, les platicaré un poco acerca de ella. La ingeniera Alejandra Hernández Hernández es egresada de la carrera de Ingeniería Civil de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. En 2013 inició su carrera profesional en una empresa dedicada a la realización de proyectos con simba metálica en el área de ingeniería de proyectos. Ha trabajado en sector público en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la capacitación técnica de los productos fabricados, además de desarrollar el mercado de perfiles estructurales y su aplicación en contención de taludes, cimentaciones profundas, puentes y demás. En 2015 ingresó a la empresa Gerdau Corsa en la planta de habilitado de varilla localizada en Tultitlán, Estado de México, como analista de especie de planos estructurales, y actualmente trabaja como especialista de desarrollo de mercado y asistencia técnica. Así que sin más por decir, le paso la palabra a la ingeniera Alejandra Hernández Hernández. Muchas gracias, César. Muchas gracias a Fundarc por invitarme en este espacio. Muchas gracias a todos los asistentes por interesarse en esta plática del día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre las estructuras de acero en la arquitectura contemporánea. Para mejorar mi transmisión de imagen, tengo algunos videos, pues voy a apagar un ratito la cámara y más adelante la vuelvo a prender para revisar cualquier tema. Muchas gracias. Me parece que ahí ya se ve extendida la pantalla. Nada más me confirman, por favor. Sí, ya se ve. Se puede ver. Muchas gracias. Pues como ya les platicaron, yo trabajo en Gerdau Corsa en el área de desarrollo de mercado y asistencia técnica. Quisiera platicarles un poquito de lo que hace el área de desarrollo de mercado y también cómo llegó Gerdau Corsa aquí a México. Gerdau ya tiene 120 años de experiencia en el mercado. Actualmente está presente en 10 países y es el principal, bueno, es uno de los líderes en el segmento de aceros largos en el continente americano. En Brasil produce también aceros planos y mineral de hierro. Aquí, por ejemplo, en México se producen más los aceros largos, como es la varilla corrugada, los perfiles comerciales y los perfiles estructurales. Además de que para su materia prima ocupa chatarra, es decir, que no extrae el mineral de hierro directamente de las minas, sino que parte de la chatarra, y pues ahí tenemos un importante reciclamiento, ¿no? Anualmente en Latinoamérica se transforman más de 14 millones de toneladas de chatarra, se convierten en acero. Y bueno, aquí en el año 2007 llega adquiriendo una planta de varilla corrugada. Esta planta pues se dedica básicamente a hacer ese producto. Posteriormente, en el año 2008, hace una alianza con un empresario mexicano y adquiere, digamos que esta empresa con sus distribuciones. Esta empresa se llamaba Aceros Corsa. Entonces hacen esta alianza y es por eso que aquí en México se conoce como Gerdau Corsa. En el año 2012 unifican esta marca y empiezan con una inversión importante para hacer la planta de perfiles estructurales que está en el estado de Hidalgo, justo en Sahagún. Y actualmente pues tiene 3 plantas productoras de acero y laminación, lo que la transforman en 1 millón de toneladas de acero líquido producidas al año. Cuenta también con 7 unidades de proceso y recolección de chatarra, es decir, 7 patios de chatarra, y 2 centros de distribución, uno en la Ciudad de México y otro en Monterrey. Bueno,
¿Qué vamos a ver el día de hoy? Aquí les presento un índice muy pequeñito en donde nos interesa revisar primero cuáles son los conceptos de dinámica de las estructuras. Este es un breve repaso para entender cómo es que funcionan las estructuras. Posteriormente vamos a ver los sistemas estructurales, los que se han utilizado comúnmente y cómo han sido su evolución. Y al final vamos a ver las ventajas estructurales y sismorresistentes de las estructuras de acero. Bueno, espero que se vean los videos que tengo aquí. Si no, pues no pasa nada. O sea, nada más serán para ejemplificar, pero trataré de describírselos. Bueno, ¿por qué es importante hablar de la dinámica en las estructuras? Ustedes saben que cuando estamos empezando a diseñar cualquier, por ejemplo, proyecto, ya sea una casa habitación o un edificio, no sé, un edificio pequeñito, de mediana altura o una torre tipo rascacielos, pues sabemos que nuestra edificación está ahí. Sin embargo, esta edificación que pareciera que se comporta de manera estática, pues no va a estar así totalmente con este comportamiento, sino que existen otro tipo de fuerzas accidentales que conllevan a una respuesta de desplazamientos o aceleraciones en nuestro edificio y es cuando vibran las edificaciones. Aquí les comparto un ejemplo. En el caso de que nosotros nos dediquemos a diseñar algún estadio de deportes, pues, ¿qué es lo que pasaría cuando llega la porra? Y si esto es cada 8 días con un partido diferente y si nos dedicamos, por ejemplo, a diseñar estadios en Argentina, pues sabemos que las porras se comportan así, que no importa en dónde estén, toda esa euforia que traen, pues quieren sacarla y pues es ahí cuando vibran nuestras edificaciones, ¿no? Pero no nada más es el peso de las mismas personas o el tránsito de vehículos, por ejemplo. También tenemos otras principales acciones dinámicas o fuerzas accidentales que las conocemos como el sismo. Aquí en México, pues casi la mayoría del territorio tiembla. En el caso del norte del país, pues también contamos con viento. En el caso de que tengamos alguna edificación o construcción cerca de la costa, pues también va a participar el oleaje ahí golpeando nuestra estructura. Si es que tenemos algunos motores o equipos mecánicos en nuestra azotea, pues también van a generar una cierta vibración. El tema de impactos y explosiones, pues es pongo de ejemplo lo que ya sabemos que pasó el 11 de septiembre, entonces pues no hay nada más que decir. Entonces, pues ya sabemos que nuestras estructuras también intervienen en la parte dinámica, ¿no? ¿Y por qué es importante saberlo? Aquí les pongo como ejemplo unas 3 pelotitas en esta parte de acá. Entonces vamos a ejemplificar nuestro edificio. Vamos a suponer que este es uno de menor altura, otro es un edificio de mediana altura y otro es un rascacielos. Pues los 3 van a tener un comportamiento totalmente diferente a la hora de que un sismo o cualquier fuerza los empuje, ¿no? Por decir, en nuestro edificio pequeño, pues el movimiento va a ser más rápido. Se va a desplazar de un lado a otro de manera más rápida, a diferencia del que es más alto, que va a tardar más tiempo en moverse o desplazarse de un lado a otro. A este periodo de tiempo en que tarda nuestra estructura de desplazarse de un lado a otro, lo conocemos como periodo de la estructura. Y pues cada edificio va a tener uno diferente dependiendo de la altura, ¿no? Aquí les pongo el concepto de periodo de vibración, que es el intervalo de tiempo necesario para que el sistema efectúe un ciclo completo de movimiento. Para que quede un poquito más claro, traigo un video, pero creo que no le puse
audio, entonces voy a dejar de compartir y otra vez comparto. Vamos a hablar sobre el concepto de periodo. Ahí sí se escucha, El ¿verdad? periodo es el tiempo que tarda Sí, en ir y Ok. regresar una estructura al mismo punto, es decir, completar un ciclo. Y siempre es el mismo. No importa qué tan lejos vaya, siempre es el mismo tiempo que tarda en ir y regresar. Si voy más cerca, mi movimiento es más despacio, pero el periodo siempre es el mismo. Edificios altos tienen un periodo largo. Edificios pequeños tienen un periodo pequeño. Este de aquí se puede mover la masa en diferentes posiciones para variar el periodo. Entonces, si yo lo pongo ahí arriba, su periodo es largo. Si yo muevo esta masa, su periodo es más cortito. Y según voy moviendo esta masa hacia abajo, el periodo va cambiando hasta hacerlo muy cortito. Vamos a ponerlo aquí en un lugar intermedio para poder hacer el ejercicio. Vamos a ver qué pasa con las estructuras que tienen un periodo largo. Si yo muevo esta mesa de tal forma que el periodo del movimiento de la mesa o del suelo coincida con la forma de vibrar de alguno de estos, veremos qué pasa. Si se fijan, ahí hice mover la mesa a un periodo que concordara con este edificio. Puedo hacer que ese movimiento nada más se sincronice con este. Y así sucesivamente. Vamos a intentar con este de aquí. Estos dos, como están muy cerquitas, su periodo coincide en la forma en la que yo moví la mesa. Y entonces, pues este se mueve. Si este lo bajo un poquito más, voy a lograr que solamente este se mueva. ¿Sí? Por ejemplo, las casitas tienen un periodo muy cortito. Este no es un poquito complicado porque hay que hacerlo muy rápido, pero voy a intentar. ¿Sí? Si se fijan, fue tan rápido el movimiento que solamente la casita o el edificio pequeñito se movió y los demás no se percataron del movimiento. Voy a intentar hacerlo otra vez. El movimiento fue muy rápido, solamente este se excitó. Y lo que se intenta hacer con estos dos es mostrar lo que un sistema de amortiguamiento puede hacer con un edificio. Estas son dos sistemas iguales, ¿sí? Si yo los muevo, se mueven relativamente igual. Pero si yo introduzco un elemento adicional que aumente la fricción entre estas dos ceguetas, lo que haría más o menos un amortiguador en un edificio, vean lo que pasa. Esto es lo que los sistemas innovadores tratan de hacer para controlar la respuesta de los edificios. Y esto sería un pequeño ejemplo. Bueno, espero haya quedado un poquito más claro esta parte del periodo. Este video está en YouTube, si alguien gusta, les puedo pasar el nombre y lo buscan y lo ven con más detenimiento. A continuación les platicaré un poquito de las características de la estructura. Aquí les pongo un ejemplo, bueno, una fotografía de dos edificaciones. Pensemos que las dos tienen en promedio unos 15, 18 niveles. Una está hecha con acero y la otra está hecha con concreto. Pues cuando venga un sismo, ¿qué va a pasar o dónde se va a sentir más el temblor? Si les pregunto a ustedes, pues algunos me dirán que en el edificio de acero, ¿no? Y es correcto, se va a sentir mayormente el temblor porque el acero es dúctil, entonces al ser más flexible, pues vamos a resentir mayormente el temblor. Pero ¿qué pasa si yo le adiciono unas cruces o estos taches que vemos en nuestra fotografía, que los conocemos como contravientos? Al ser un elemento secundario,
va a tener otro comportamiento y ya cuando venga el sismo, nuestra edificación se va a comportar muy parecido a nuestro edificio de concreto. Entonces, ya sabemos que para las características de la estructura que influyen en su comportamiento dinámico, una de ellas va a ser el número de niveles, la otra va a ser el sistema estructural y la otra va a ser el material, ¿no? Si es de acero, de concreto o de otros materiales, también interviene en este comportamiento dinámico. Y en la parte derecha les presento una grafiquita que nos va a ilustrar o nos va a decir qué sistema estructural puedo proponer para mi edificio dependiendo del número de niveles. Y vamos a partir desde nuestro marco semirrígido. Si queremos proponer un edificio de unos 15 niveles, pero va a ir aumentando el grado de complejidad y también va a ir cambiando nuestro sistema estructural de acuerdo a la cantidad de pisos que tenga nuestro proyecto. Si ustedes voltean o rotan este diagramita 90 grados, pues parece que viéramos un sistema emboladizo, ¿no? Entonces hay que rigidizar nuestras estructuras para que justo no venga esta flexión. Entonces, pues empiezan a proponer conforme van aumentando el número de niveles. Por ejemplo, en 45 niveles, pues ya empezamos a proponer un sistema de un marco con contravientos y así incrementa. Ya podemos, por ejemplo, hablando de un edificio de 100 niveles, pues ya podemos proponer sistemas tubulares, o en edificios de más de 120 niveles, pues ya a lo mejor una malla o una red con tubos contraventeados, pero esto ya sería al exterior de nuestra edificación. Y bueno, seguimos con la importancia de la dinámica de las estructuras. Sabemos que en México tiembla, eso ya no es nuevo, sino que ya sabemos qué pasa. Y aquí les presento un pequeño mapita. Esto es sacado de la CFE, es de la versión anterior, pero para fines de este webinar me sirve para ejemplificar. Entonces, básicamente, en la zona o lo que esté coloreado como zona B, C y D es donde está temblando. Y ustedes me pueden decir, bueno, más bien donde tiembla. Y ustedes me pueden decir, ok, pues yo nada más quiero trabajar en el norte o en el sureste del país. Pues que creen que, por ejemplo, si trabajan en Nuevo León, pues ahí lo que pega es el viento, ¿no? Entonces no nos estamos salvando de estas fuerzas accidentales. Quien quiera o quien tenga proyectos en la Ciudad de México sabe que además pues interviene también el factor del suelo, ¿no? Tenemos ahí un suelo campechano en la Ciudad de México en donde tenemos una zona de lago, una zona intermedia y otra zona rocosa. Entonces, además de nuestra estructura y todos los factores que puedan intervenir en esa dinámica, pues también tenemos la presencia de un suelo que no es muy favorable para construir. Sin embargo, ha sido reconocido en el extranjero o hemos sido reconocidos en el extranjero por tener de las mejores ingenierías al construir sobre un lago, ¿no? Para ejemplificar esta parte del suelo o de la dinámica del suelo, voy a poner como ejemplo o voy a rescatar a la Torre Latino, que siempre la volteamos a ver cada que ocurre un sismo, ¿no? O sea, siempre vamos a voltearla a ver para ver si todavía sigue ahí, ya le pasó algo, se cayó. ¿Y qué pasó con esta Torre Latino? ¿Cuál es su secreto para que pues esté ahí totalmente intacta? No han tenido que darles algún mantenimiento después del sismo. Sí, obviamente sí tiene mantenimientos, pero estos son preventivos. Les voy a platicar de la historia. Esta Torre Latino se terminó de construir, me parece que en el año de 1956. Actualmente tiene 44 pisos. Ya saben que tiene un mirador. Está compuesta su cimentación por pilotes de control, los cuales hay que estarles dando mantenimiento cada año. Y aquí, ¿cuál fue el tema en su momento? Querían un rascacielos un edificio muy alto
que en su momento pues me imagino que fue totalmente una sorpresa para las personas que lo veían y se asombraban, ¿no? Con la altura. No había otro edificio igual aquí en la Ciudad de México. ¿Y cuál fue aquí el problema? Bueno, em, aquí les presento un iso, un mapa con isoperiodos de cuál sería el periodo dependiendo de la zonificación en donde esté puesto mi edificación. En este caso, pues es el centro de la Ciudad de México y estamos hablando que esta zonificación tiene un periodo, de 2 segundos. Empíricamente, los ingenieros estructurales pues sacan el periodo de la estructura con una formulita que es básicamente decir o dividir el número de niveles entre 10 y ya tenemos el periodo del edificio. En una primera instancia se pensó que este edificio iba a tener 25 niveles. Entonces, sacando esta relación en donde mi periodo, bueno, dividir 25 entre 10 nos da un periodo aproximado de 2 segundos y luego el periodo del suelo también tiene o está muy cerca a los 2 segundos, pues ahí ¿qué pasa? Coinciden los periodos tanto del suelo y de la estructura. Y les voy a poner una analogía, ¿no? Supongamos que nuestro suelo de la Ciudad de México es una gelatina. ¿Qué pasa si yo posiciono encima de la gelatina mi edificación y viene un golpe o lo empujo tantito? Pues la gelatina se empieza a mover y empieza a mover también, a desplazar nuestra edificación. Entonces, imagínense si el periodo coincidió con el periodo del suelo, pues se presenta un efecto que conocemos como resonancia, que toco madera para que nunca ocurra, porque ahí puede causar una catástrofe total, incluso colapso. Ya lo vimos en el ejemplo del video anteriormente, qué es lo que pasa, se presentan las vibraciones en mayor intensidad. Entonces, pues los ingenieros en esa época se dieron cuenta de qué es lo que iba a pasar y más allá del capricho de los inversionistas por hacer una torre más alta que ya no cubriera los 25 niveles, sino aumentara casi el doble, pues le aumentaron pisos para solucionar esta parte de la coincidencia en los periodos de la estructura y del suelo. Entonces, pues este es el secreto básicamente de nuestra torre latino, que tuvo una buena interpretación dinámica. Muchos nos vamos o tuvimos la creencia de que el secreto pues es la cimentación. Y sí, es un factor importante, pero pues va más allá. Es importante también rescatar la interpretación dinámica que hicieron a esta estructura y es por eso que está ahí, ¿no? Ok. Continuamos con los sistemas de estructuración y voy a empezar con el más básico que todos conocemos, el sistema base de marcos rígidos, es decir, la unión de traves y columnas. Este sistema, pues es importante aclarar que lo copiaron, bueno, en el caso de su origen, viene de Europa y ya saben que pues todo lo que funciona en una parte o cualquier sistema o en este caso estructuración que funciona en un lado, pues tratamos de replicarlo y llevarlo a otra parte. Entonces, en Europa es muy funcional, pero ¿qué pasa cuando lo traemos aquí a México, a todo el territorio? Pues este es un territorio en donde tiembla y pues ya no es tan factible ocuparlo si queremos pensar en un edificio pues más grande de 15 niveles, más allá de ese número de niveles. Entonces, este sí nos sirve, nos aguanta muy bien las cargas, pero ¿qué pasa cuando llega un empujoncito? Pues ya no resiste tan bien. Entonces hay que considerar esta parte de los marcos rígidos. ¿Por qué les hablo del sistema estructural? Quiero hacer esta charla a modo de reflexión, en donde ustedes como arquitectos puedan ya, cuando tengan algún proyecto, puedan ya pensar en la estructura y hacerse
más fácil a los ingenieros, ¿no? Ustedes ya le dejan como el espacio de, ok, pues voy a pensar mi proyecto y le puedo dejar al ingeniero, quiero poner una columna aquí, otra acá, y ya no sea un crucigrama o un rompecabezas para el ingeniero tratar de resolver. Recuerden que que todos los proyectos deben de ser resueltos de manera multidisciplinaria. Entonces, les comparto aquí un abanico de posibilidades para que ustedes elijan cómo poder resolver sus proyectos. Entonces, esta es una parte de los marcos rígidos, pero también tenemos otras soluciones, o sea, no es lo único. Seguro pues ya escucharon de los famosos contravientos, de los cuales pues ya después de una cierta altura y ciertos pesos y requisitos de nuestras edificaciones, pues ya van a empezar a ser necesarios también para soportar cualquier fuerza accidental, en este caso pues, los sismos. ¿Y qué hacen estos contravientos? Que son estas X, pero también pueden ser contravientos en forma de V o contravientos en forma de V invertida. Pues rigidizan a nuestro sistema y hacen que soporte un poquito mejor nuestro sismo. No hay que colocarlos en nada más porque sí en cualquier lado, sino que hay que ver que se haga regular nuestra estructura. No hay que rigidizarla tampoco de más porque se pueden presentar otros efectos que conocemos como el de torsión, por ejemplo. Aparte de los contravientos, también tenemos nuestros muros de cortantes, que son unas placas de concreto prefabricadas que pueden funcionar bien para resistir, para hacer un poco mejor o más rígida nuestra estructura y soporte mejor los sismos. Y no nada más a base de placas, sino que también podemos, o una parte del muro, sino que también podemos prescindir de un eje completo y hacerlo a modo de diafragma. Entonces podemos ocupar un muro de concreto armado y esto va a sustituir a nuestras columnas que teníamos pensados. Si, por ejemplo, el ingeniero les dice, pues yo ahí iba a poner una columnota de 60 por 60 con nuestro muro de concreto, pues quedaría, no sé, de unos 15 o 20 centímetros. Y ¿cómo es que funciona? Más o menos si tuviéramos unas 100 columnitas ligeritas, pequeñitas, es como sustituye esta forma. Entonces también tenemos esta parte de muros de cortante y básicamente la vista desde el interior pues sería un muro totalmente a paño. ¿Qué pasa cuando tenemos un núcleo de concreto? Que ustedes saben que ahí colocamos ya sean las escaleras o el cubo de elevador. Si lo colocamos así como está en el exterior, pues aquí me hace irregular mi estructura y si bien el sismo aquí se va a enterar que está totalmente irregular y va a provocar el efecto de torsión. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta parte? Pues de varias maneras. Hay quien me puede decir, pues yo puedo poner mi cubo de elevador en el centro. A la hora de colocarlo en el centro, va a convertir a mi estructura en regular y pues ahí ya se soluciona. Hay quien me puede decir también, pues yo tengo aquí una parte rígida, pues también rigidizo en la contraparte, ¿no? Y coloco aquí unos contravientos. También es válido. Y hay quien me puede decir, pues yo los hago totalmente independientes, dos estructuras que funcionen de manera independiente. Aquí hago una junta y tan se soluciona. También es válido. O sea, tenemos posibilidades de solucionarlo. ¿Cómo diseñamos las estructuras? Bueno, ya que vimos un súper repaso rapidísimo de los sistemas estructurales con los que ya hemos trabajado, pues aquí viene un repaso de cómo diseñamos las estructuras. Aquí hay que considerar pues las cargas que va a tener nuestro edificio, ya sean las cargas muertas, vivas, instantáneas, y las combinaciones también de cargas que dependiendo del reglamento bajo el cual estemos diseñando, pues también van a ser estas combinaciones. Aquí está un esquemita de la tipología estructural.
Básicamente nos está diciendo que las acciones verticales, debido a la carga permanente y la carga viva, pues van a ser transmitidas hacia una cimentación, ¿no? En este caso, pues son zapatitas y algunos pilotes o pilas, puede ser. Eso es como funcionaría de manera estática, pero ya sabemos que no funcionan solamente estáticas las estructuras, sino que también tenemos otras fuerzas presentes. Aquí se esquematiza el viento y el sismo, y estas fuerzas pues también van a provocar desplazamientos horizontales en los entrepisos, y es lo que queremos evitar. ¿Cómo diseñamos las estructuras? Ahorita pues ya tenemos softwares muy avanzados que ya nos dan un análisis muy completo. Sin embargo, también es importante revisar pues de manera saber, ¿no? Cómo es que funcionan las estructuras, y nos podemos apoyar todavía del método estático. Entonces, retomando aquí la ley de Newton, donde nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración, pues conocemos cuál es la masa, que es el peso, todas estas cargas muertas, también las cargas muertas de los entrepisos, y nuestra aceleración pues la vamos a obtener del reglamento vigente que esté en nuestra ciudad o la ubicación en donde esté nuestro proyecto. Y pues aquí vamos a hacer esa operación y vamos a tener nuestro cortante en cada uno de los niveles, hasta el primer nivel, en donde ya es la sumatoria de todas las cargas anteriores. Entonces, nuestro cortante del primer nivel, pues va a ser un cortante pues bestial, ¿no? Súper grandísimo. Y a esto, bueno, todo esto, ¿a qué va? Que es importante ahora revisar la seguridad estructural. Aquí les hago 3 anotaciones. Son recordatorios. Nos dice que todo proyecto es un resultado de un esfuerzo multidisciplinario que satisface alguna necesidad particular. Y es ahí justamente en donde los objetivos de ingenieros y arquitectos deben coincidir en un punto común: la seguridad. Entonces va más allá de cualquier objetivo que que nuestro inversionista o nuestro cliente nos pida. Nosotros debemos de pensar y también darles a conocer que la seguridad es lo más importante, ¿no? Aquí les pongo 4 ejemplos en donde a lo mejor había otros objetivos antes. Por ejemplo, en el primero podemos ver que nos solicitaron que fuera funcional, que la construcción se hiciera de manera veloz, que fuera económico, pero también sin quitarle lo bonito, ¿no? Sin embargo, la seguridad fue el punto principal. Pues ya aquí vemos los contravientos y es como funciona esta edificación. Y en otros proyectos, pues también a lo mejor había otras solicitudes, que fuera principalmente económico, que se hiciera rápido para no molestar a la comunidad aledaña, también que fuera funcional y fuera estético. Sin embargo, no va a ganar nada de esto, sino lo que va a ganar es la seguridad, es lo que debe de estar por encima de todo. Y aunque pues, pudiera ser obvio, no resulta así. A lo mejor nos encontramos con que ya me presionaron con que tengo que entregarlo antes de tiempo porque es un compromiso del presidente municipal, por ejemplo. A lo mejor ya me redujeron el costo o cambiaron totalmente el proyecto de último minuto y ya no se hicieron las revisiones pertinentes. Los aspectos constructivos ya no se revisaron al pie de la letra. En la competencia entre colegas también puede ser un factor para que no resulte así. Errores en la construcción, pues ya tenemos bastantes ejemplos. Incluso el uso inapropiado de la edificación, ¿no? Que pedimos una licencia para utilizarlo de cierta manera y al final pues no se hace con ese uso y vienen las sobrecargas, ¿no? Estoy hablando de las cargas vivas o incluso
no sé, colocar, no sé, ahí máquinas o motores, y es cuando vienen pues los errores. Entonces, todos estos puntos tienden de manera inconsciente a comprometer la seguridad estructural. No obstante, para los usuarios de cualquier edificación, la seguridad está implícita y casi nunca es cuestionada hasta que ocurre lo contrario. Y pues aquí pongo el ejemplo cuando queremos comprar casa, ¿no? ¿Qué es lo que revisamos? Revisamos primero la ubicación, que me alcance también para comprar cierta casa, que sea seguro a nivel de, bueno, estoy hablando en el tema de delincuencia también, que tenga todos los servicios, que esté cerca a lo mejor de mi trabajo o de la escuela de mis hijos, pero pues no cuestionamos esta parte de cómo fue la parte constructiva, ¿no? Si se hizo conforme a al proyecto original, si es que tiene algún sistema estructural bueno, si por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, en donde el espacio, bueno, ya no hay espacios para construir, ahora todo tiende a ser de manera vertical, pues, ¿qué hacen em, los constructores? Pues te dicen, pues, ¿sabes qué? El estacionamiento házmelo en la planta baja y elimíname todas las columnas que puedas para que tenga, para maniobrar mejor en mi estacionamiento. Entonces, aquí hacen irregular a mi estructura y es cuando vienen los colapsos, ¿no? Esto pasó en el 2017 en el sismo, pues ya vimos por qué. Nos dejaron un piso débil en el primer nivel, que justo era para estacionamiento, y de igual forma en las imágenes de la derecha, pues también, aquí no se alcanza a ver, pero cuando se hizo la revisión de las fallas estructurales, pues había toda esta parte de columnas esbeltas o popotitos. Aquí les pongo otros errores de diseño, en donde pues vemos en este caso un piso débil, en este caso también otro piso débil donde el estacionamiento está en la planta baja. Aquí a lo mejor hicieron una doble altura, pero las columnas no eran tan resistentes. Esta parte de los contravientos, pues ya no hubo continuidad, nada más contraventearon una parte y lo demás se quedó sin. O esta parte también de tratar de empezar los contravientos después del primer nivel, pues no es la más ideal y aquí no ha habido colapsos, pero podría pasar y pues ya revisamos por dónde sería. Aquí les presento otras problemáticas de irregularidades en rigidez o como lo conocemos como piso débil. Y aquí es por todas estas especificaciones que nos hacen nuestros clientes de, ¿sabes qué? Necesito que el primer nivel sea a doble altura o que tenga una alberca en el último nivel o en el nivel de en medio también. O necesito un estacionamiento en las plantas bajas también. Entonces, todo esto pues va a ser irregular mi estructura. En esta parte, bueno, empiezo en el número 1, pues reducen bruscamente los tamaños de las columnas. Empezamos con una columnota en el primer nivel y vamos reduciendo, pero drásticamente. Entonces, dejamos este tercero como piso débil. Y pues cuando venga el sismo, pues ahí se enteró el sismo y pues ahí es donde va a sufrir. En la parte 2, donde dice diferencias drásticas en las alturas de las columnas, cuando un nivel pues tiene una doble altura, un mezanín o algo así, pues también estamos haciendo irregular nuestra estructura. O cambio de posición de los elementos de rigidización. Como les comentaba, no es colocar contravientos nada más porque sí, sino entender bien cómo es que se comportaría nuestra estructura y de ahí hacer una propuesta, ¿no? En este caso ponen contravientos en una parte, en la otra no empiezan desde abajo, entonces pues ahí hay una problemática. Al mismo tiempo que interrumpir los elementos de rigidización, pues también hacemos rígida nuestras primeras plantas, pero después ya no, y pues ahí es
choque importante. Dejar la planta baja débil, lo que les comentaba de las propuestas que nos piden, o los requisitos más bien que nos piden los clientes, pues hay maneras de solucionarlas, claro. Todo se puede resolver, pero obviamente pues cuesta más dinero. Estos son otros ejemplos de no continuar con estas columnas, no desplantarlas hasta la cimentación, sino que aquí hay un corte importante. O, por ejemplo, unir dos elementos totalmente separados, unirlos con un núcleo de concreto, dejar aquí muy rígido y en la otra parte ya no tanto. Otros ejemplos, tratar de unir los mismos dos elementos separados, aquí hacer una conexión rara y pues habría que revisar cómo es que se comporta después o con un sismo, ¿no? Bueno, para ejemplificar esta parte de cómo es que funcionarían los contravientos, realizamos un video junto con un doctor que se dedica a dar clases y hace investigación en la UAM Azcapotzalco. Nos apoyó con un kit. Este kit viene traído de Brasil, en donde ejemplifica muy bien cómo es que se comportaría un pequeño edificio con el uso de contravientos y sin el uso de contravientos. Se los voy a poner.
Bueno, esos videitos los pueden consultar en el canal de YouTube de Gerdau Corsa. Hay más, los pueden consultar y, y utilizarlos, ¿no? Para fines didácticos. Aquí les presento algunos errores en la ejecución, continuando con esta parte de cuando la seguridad no es la prioridad de las personas que están construyendo nuestros proyectos. Pues tenemos aquí dos cosas totalmente diferentes en donde pues sí tendríamos que revisar cuál es el nivel técnico de los ingenieros que están supervisando la obra, ¿no? O sea, se aparecen nada más de repente o no están totalmente durante la construcción. Entonces, pues aquí habría que revisar, ¿no? A quién estamos contratando y quién nos está respondiendo durante la construcción de nuestras obras. Entonces, es urgente incorporar al proyecto y construcción la cultura de lo bien hecho, no nada más construir por construir. Y cuando se voltea el ingeniero hacemos lo que se nos da la gana, sino pues incorporarlo como cultura. Otros errores también presentes, si no se está durante el colado, por ejemplo, pues aquí si no lo vibraron bien, pues empiezan a presentar estos problemas, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas del acero? Pues más allá de construcciones, de hacer alguna construcción alta, no nada más especificar construcciones altas, sino también se pueden hacer pequeñas casas de habitación, proyectos medianos. También pueden ser ocupados, por ejemplo, para los parques fotovoltaicos, en el caso de nuestros pilotitos que soportan los módulos fotovoltaicos. También las estructuras de acero pueden ser ocupadas para hacer el montaje y desmontaje de algunas obras o pabellones que sean temporales. Tal es el caso de nuestro Museo del Chopo, ¿no? Por ejemplo. Pueden ser compatibles con algunos otros sistemas para fachada y pueden quedar incluso expuestos en nuestras vigas. Nos da espacios eficientes al ocupar menos material, pues gracias. Al ocupar menos material o tener mayor resistencia en nuestro acero, pues podemos hacer espacios más eficientes o claros más largos, en donde si es algún inversionista que ocupa rentar un nivel para oficinas, pues lo que queremos rentar es espacio libre, ¿no? Entonces esto nos da una ventaja. Además de que se puede construir de manera rápida, esta construcción la hace un fabricante en su taller y pues básicamente nada más llega a montar, a conectar y listo, se acabó. También hablar de las estructuras ligeras, al ser el acero más ligero que otros sistemas estructurales, pues el peso que le va a añadir al suelo, pues va a ser menor y pues, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues es algo muy beneficioso. También pues es muy compatible para hacer remodelaciones y ampliaciones. ¿Y por qué les digo de esta parte de ventaja del peso más ligero a nuestra cimentación? Pues justo retomando el tema anterior que vimos de nuestras cargas sísmicas y el movimiento del suelo, entonces lo que le va a transmitir a nuestro suelo pues va a ser una carga menor y, va a haber menos desplazamientos. Otra de las ventajas estructurales del acero, por ejemplo, en el caso de que ustedes soliciten pues cierto material, el molino en donde se fabricó pues tiene que expedirles un certificado de calidad, que este certificado de calidad a su vez va a contener los resultados de las pruebas de tensión y va a marcar cuánto fue lo que nos aguantó en esta prueba de tensión. Todo este acero y todas estas pruebas están bajo normas en donde la norma te pide pues un mínimo de, de este esfuerzo a tensión. Sin embargo, el molino no
no te entrega exactamente lo que te pide la norma, sino que te está entregando un poquito más, y ese poquito más pues nos va a ayudar a estar un poquito más seguros a la hora de que revisemos que nuestra estructura pues va a aguantar más. No, o sea, se diseña con un número, pero al final del día lo que va a soportar es un número más alto. Otra de las ventajas es que los mantenimientos y las supervisiones pues están totalmente expuestas, es decir, que cuando venga un sismo nosotros podemos ir a supervisar inmediatamente cómo están las conexiones. Si alguna se aflojó, pues otra vez la volvemos a hacer el torque, ¿no? De igual manera, si, por ejemplo, no estuvimos en la obra y no sabemos cómo quedó la soldadura, pues se hace una prueba rápida de líquidos penetrantes y pues ya revisamos si quedó bien la obra. En el caso contrario del concreto, pues si ya no estuvimos presentes en el colado, pues ya no nos podemos enterar o difícilmente podemos enterarnos pues cómo quedó ese colado. Otra de las ventajas es que es compatible con estas nuevas tecnologías que ya se están usando. En este caso, estamos hablando de los disipadores sísmicos, en donde pues rápidamente se puede hacer esta conexión. A lo mejor ahí con una plaquita conectamos rápido nuestro disipador y listo. Entonces, si en 10, 20, 30 años ya es requisito de la norma que los edificios se comporten de cierta manera, pues podemos hacer uso de estas nuevas tecnologías que van saliendo y es más rápido hacer una conexión con este sistema estructural. Les pongo de ejemplo aquí la Guamas Capotzalco, en donde tuvieron que colocar unos contravientos. Y pues aquí, ¿qué pasa? Se hace, al ser el edificio de concreto, pues se hace un poquito más de manera artesanal. Hay que descubrir la parte y después hacer la conexión y luego otra vez encamisarlo. Entonces, claro que se puede, sí, pero pues es un poquito más artesanal. Este es un ejemplo de la Torre Cuarzo. Esta está ubicada sobre Reforma, creo que el número es 226, está casi enfrente del Caballito, en donde el sistema de contravientos está totalmente expuesto. Entonces, ustedes van caminando dentro del edificio y pues podemos ver qué tipo de contraviento es, cómo está conectado y conviven con la misma armonía del edificio, ¿no? ¿Cuáles serían los desafíos de los nuevos proyectos? Bueno, anteriormente el cliente nos solicitaba un proyecto, nosotros se lo construíamos y le decíamos, ok, aquí está tu proyecto y ya. Colapsaba, pero bueno, ante algún evento catastrófico, si el edificio colapsaba, pues ya no era algo en lo que nosotros estábamos de primera instancia responsables para avisarles a las personas. Sin embargo, ahora ya es necesario ser bien transparentes con los clientes, con los usuarios finales también de la seguridad, sobre todo pues ante cualquier evento de la naturaleza, ¿no? También ahora es preciso considerar el medio ambiente, pues ya tenemos todas esas certificaciones. Aquí en México, pues la más conocida es la LEED, pero hay muchísimas más certificaciones que nos llevan a reflexionar sobre el medio ambiente. Este es un concepto de ingeniería sustentable, hacer más y mejor con menos. Entonces, dentro de estas nuevas filosofías de diseño, como les comentaba anteriormente, pues no estábamos tan conscientes de hacer estos comentarios hacia con el cliente o la persona que nos compraba nuestro edificio y decirles, pues, ¿sabes qué? Tu edificio ahí está, te va a funcionar, pero cuando venga un sismo ya no te va a funcionar. Y ahorita ya estamos ya estamos siendo más responsables de decirle al cliente, pues, ¿sabes qué? ¿Hasta qué nivel quieres que tu estructura funcione? Si la necesitas
que sea ocupada inmediatamente después de un evento, o si necesitas que aguante un poco también el sismo, pero después habría que hacer algunos mantenimientos para volver a ocuparlo, o si de plano quieres tu edificio, pero quieres que la gente se salga a tiempo, pero después ya no va a ser funcional tu edificación, también lo puedo hacer. Entonces, dependiendo del nivel el cual requieran de este diseño, pues nosotros debemos de trabajar. Sin embargo, llevarlo como al límite de los desplazamientos, pues también va a ser algo muy riesgoso, ¿no? Porque ustedes saben que cualquier variable, a pesar de todos los factores de seguridad que existen, pues cualquier variable pues va a provocar ahí alguna alteración y pueden llevar a mi edificio a que colapse. Entonces, dentro de estas nuevas filosofías, pues viene el famoso término que hemos escuchado bastante de resiliencia, ¿no? ¿Y a qué viene todo esto de todos los sistemas que ya hemos revisado durante la presentación? Quiero regresarme un poquito a hablar, mi intención es hablarles de los sistemas innovadores, pero me voy a regresar un poquito en el tiempo para ver cómo es que iniciaron estos sistemas innovadores. Y aquí les pongo esta frasecita que dice, innovar con ideas antes olvidadas. Entonces, pues aquí tenemos nuestros sistemas Diagrid, ya conocidos, estas famosas mallas tubulares. Sin embargo, ¿cuál fue el origen o cómo iniciaron estos sistemas? Aquí les pongo la biografía de este señor, Vladimir Zhukov, ruso. Él estudió en el Instituto Técnico Imperial de Moscú. Estamos viendo el año en 1877. Para ese año ya era jefe de ingeniería especializada en innovación. O sea, estamos hablando de una palabra que aquí en México pues no se utilizó hasta qué año, ¿no? O sea, en 1877 en Rusia pues ya tenían esas áreas, ¿no? De jefaturas de ingeniería especializada en innovación. Aquí pues ¿desde cuándo, no? Después de la Revolución de Octubre en 1917 se le encargaron gran cantidad de proyectos. También recibió bastantes reconocimientos como el Premio Lenin y como héroe del trabajo. Bueno, ¿a qué se le atribuyó a este señor? A crear estos sistemas. Aquí hay algunos ejemplos. Algunos techos de membranas de acero, techos con dobles curvaturas, estructuras en hiperboloides, techos de vidrio. Y pues para calcular eso en esa época donde todo era a manita, pues es de reconocerse, ¿no? ¿Cuál fue su mayor reto? Bueno, ustedes conocen a la Torre Eiffel, ¿no? En el año de 1865. Pues básicamente Rusia quería tener lo mismo y le propuso a Vladimir, dijo, pues constrúyeme una torre, pero que sea más grande, obviamente, pues yo también quiero mi torre. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar solamente el 30% del material que ocupó la Torre Eiffel. Entonces, pues Vladimir dijo, ok, sí, me parece un reto muy interesante, lo tomo. Y propuso esta torre que vemos en medio, de 350 metros de altura, con 2.200 toneladas de acero. Sin embargo, si ustedes revisan el año 1920, estábamos viviendo la Primera Guerra Mundial, entonces todos los esfuerzos del acero pues se fueron para la creación de armas. Entonces, pues al final ya no quedó la torre como originalmente la visualizó este señor Zhukov, pero sí hicieron una torre. Esta torre tiene como altura 140 metros y con un peso total nada más de 240 toneladas. Y rescaté a Vladimir porque desde ahí pues ya veíamos estos sistemas innovadores que actualmente pues ya son más conocidos, ¿no?
en estos ejemplos que vemos aquí. Si yo les preguntara cuál es el edificio con mayor grado de inclinación que ustedes conocen, ¿cuál me dirían? Yo antes de esta presentación hubiera contestado pues la Torre de Pisa, ¿no? Sin embargo, al enterarme que la Torre de Pisa nada más tiene 4 grados de inclinación, comparado con el edificio que tiene 19 grados de inclinación, pues me quedo bien corta. Entonces, la torre con mayor grado de inclinación que hasta ahorita existe, pues es el Capital Gate, un edificio que está en Abu Dhabi, que se construyó en el año 2011, el cual tiene 160 metros de altura y un total de 35 niveles. Esta inclinación es gracias a estos sistemas tubulares o estas mallas externas que soportan perfectamente estas fuerzas accidentales. Y la estructura como tal del edificio pues funciona de manera estática, resistiendo muy bien las cargas. Entonces es un sistema totalmente complementario y es así como funcionan estas mallas. Aquí les pongo un ejemplo de cómo sería el modelado. Aquí tenemos el edificio con sus cargas de todos los niveles intermedios. Y posteriormente tenemos nuestra malla exterior que nos va a aguantar perfectamente estas fuerzas accidentales. Entonces, sumando los dos, tenemos un sistema completo perfecto que aguanta tanto nuestras cargas dinámicas como nuestras cargas estáticas. Tengo aquí un ejemplo teórico contra un ejemplo real. Aquí se hizo un ejercicio, el doctor Quiroz hizo un ejercicio con una edificación que sí existe y quiso revisar qué hubiera pasado si nosotros propusiéramos desde el inicio un sistema Diagrid, si se encarece o si es conveniente, qué pasaría aquí, ¿no? Entonces, aquí les muestro que el edificio, el edificio estaba compuesto principalmente por columnas exteriores de 1,20 por 1,20 y columnas intermedias de 80 por 80 centímetros. El edificio tiene una altura de 114 metros y en su ancho 45 metros. Entonces, ¿qué pasó cuando cuando se propuso el sistema Diagrid? Al proponerse el sistema estructural externo, pues hizo, digamos que su función fue hacerla como si fuera un cinturón rigidizante. ¿Y qué ganamos con esto? Pues se pudieron eliminar algunas columnas. Perdón, es que quería ponerles, creo que no sale. Ok. Se pudieron eliminar el tamaño y las dimensiones de las columnas intermedias y se quitaron totalmente las columnas externas. Entonces, pues ahí vemos un chorro de material de concreto que se eliminó gracias a este cinturón rigidizante. Entonces, en números, ¿cómo lo traducimos? Tenemos un sistema tradicional en donde de concreto estábamos ocupando 12,000 toneladas, en acero de refuerzo 327 y acero estructural 5,661. Con nuestro sistema innovador o nuestro sistema Diagrid, nada más ocupamos 534 toneladas de concreto. Se eliminó completamente el acero de refuerzo y como acero estructural se proponen 3,057 toneladas. Entonces, aquí vemos un ahorro considerable al final. Ya si queremos multiplicarlos ahorita por el precio de la varilla y el precio del concreto, pues ahí vemos nuestro beneficio económico. Sin embargo, este sistema estructural no hay que dejarlo nada más del lado de los ingenieros, sino que hay que hacer
una colaboración totalmente entre ambas disciplinas para evitar cosas así, ¿no? Esta edificación seguramente fue un mantenimiento posterior, ya cuando a lo mejor la edificación vieron que ya no aguantaba y trataron de resolverlo con este sistema. Sin embargo, si yo como usuario final quisiera entrar a este edificio, pues ahí tendría, no sé, un choque psicológico, ¿no? Pues yo no lo considero seguro, ¿a dónde estoy entrando? ¿Todavía aguantará o ya está en las últimas, otro sismo más y se cae? Entonces, para evitar esta parte, pues hay que trabajar de la mano de ustedes como arquitectos para evitar esta parte, ¿no? La verdad sí se ve muy feo. Y aquí les presento unos ejemplos. Esta sería la Torre Hertz de Nueva York, está en Nueva York por el arquitecto Norman Foster. Esta me parece que también es de Norman Foster, está en Madrid y pareciera que la fachada es así, sin embargo no, el sistema estructural es a base de contravientos. Y pues aquí en México nuestra torre BBVA, ¿no? Que también está hecha a base de contravientos. Y quise ponerles esta imagen como la gran imagen de que ni siquiera por ser un Legorreta, por ejemplo, se salvan de estos sistemas estructurales que aportan a la seguridad. Claro está que gracias a los arquitectos, pues hay maneras de colocarlos. Por ejemplo, en el caso de Torre Reforma, tenemos nuestro núcleo de concreto de un lado y del otro lado tenemos los contravientos, pero los contravientos colocados de manera que se inspiró el arquitecto como si estuviéramos viendo el corset de una mujer. Entonces, pues sí, claro, hay que buscar y lograr estas maneras para evitar los choques psicológicos que vimos antes, ¿no? Y bueno, Gerdau Corsa, ¿cómo aporta a sus proyectos? Primeramente les pongo esta imagen de la cimentación, en donde se están usando las vigas IR como pilotes de acero. Se hincan tal cual, sin ningún recubrimiento, se llegan al estrato rocoso, puede ser, o puede ser que funcionen por fuste, y pues evitan estos, ¿cómo se dice? Estos hundimientos, ¿no? Y esta sería por la parte de cimentación. Además, Gerdau Corsa trata de actualizar a todo el gremio, haciendo una serie de artículos y manuales técnicos en donde se busca traer la información, hacerla un poquito más alcanzable hacia todos, ya sean estudiantes, arquitectos, ingenieros, constructores, fabricantes, soldadores, en donde se muestre las nuevas tecnologías en el acero, cómo es que funciona, por ejemplo, esta parte de pilotes metálicos, qué pasa con la corrosión, cuándo sí se puede construir en acero, qué pasa con el acero aparente, incluso Metrópolis, torres de gran altura. Tenemos muchísima información que ustedes pueden descargar en la biblioteca digital de Gerdau Corsa. A su vez, también tenemos algunos videos de algunos casos de éxito que hemos tenido con el uso de los productos. En este caso, en esta parte, pues cimentaciones con las vigas IR. Estos ejemplos son de la Ciudad de México y pues también tenemos ahí algunas entrevistas de consultores externos donde nos dicen su opinión. También tenemos una parte de asistencia técnica en donde vamos a retomar nuestras visitas a las plantas. Obviamente se va a retomar cuando sea prudente, cuando se nos permita, más bien cuando sea seguro. Tenemos ahí un recorrido, ustedes pueden ver desde sus propios ojos cómo es que llega la chatarra, cómo se funde,
cómo se lamina y cómo se despacha el material. Aparte tenemos algunas pláticas dedicadas a esta actualización que les comento, y estas pláticas van desde la historia del acero hasta el cálculo, diseño, supervisión, utilización de software. Tenemos un catálogo muy extenso de capacitaciones. También asesoramos a nuestros clientes en la utilización de los productos, por ejemplo, en la varilla grado 56, que es soldable. Muchas veces nos preguntan, oye, pero ¿cómo se suelda? O ¿cómo es que puedo disminuir la utilización de mi material con la aplicación de esta varilla? Pues esta asesoría se las damos con mucho gusto. Y podemos ir hasta el nivel que ustedes necesitan. Si necesitan acompañamiento durante el montaje o hincado del producto, lo podemos hacer. Tenemos también un programa de conversión de estructuras, en donde les damos una opción de visualizar sus proyectos con estructura de acero. Esto es sin costo alguno para ustedes. Les damos una opción que muchas veces ustedes no la revisan porque tienen el concepto de que es más caro, y no necesariamente es así. Se hace la corrida completa para tener esta visión. También los quiero invitar este próximo viernes de 10 a 12 en nuestro Viernes de Acero. Vamos a tener al ponente, el maestro en ingeniería Héctor Soto Rodríguez. Nos va a exponer el tema de criterios generales de estructuración de edificios de acero. Ustedes, si entran al Facebook, en un ratito más se publica la liga en donde se pueden registrar. Nada más es totalmente la entrada gratuita, y cada viernes hay un tema diferente. Desde nuestro público es desde estudiantes de ingeniería y arquitectura hasta profesionales. Aquí un ejemplo de los cursos y pláticas que ofrecemos. Y de mi parte sería todo. No sé si, bueno, les dejo aquí mis datos. Este es mi correo y mi teléfono. Yo soy la ingeniera Alejandra Hernández. Si tienen alguna pregunta o solicitud, con gusto puedo apoyarlos. Y ahora sí, si hay algunas preguntas o comentarios, con mucho gusto puedo responderlas. Muchas gracias, ingeniera Alejandra, por un momento de su tiempo para esta excelente ponencia. Creo que sí hay algunas preguntas, tanto en el chat como en redes sociales. Si pueden prender su cámara por preguntas que quieran hacer. Adelante, este es el momento. Yo aquí tengo algunas preguntas que han hecho en el chat. Tengo una pregunta, bueno, de Pedro, que dice, ¿son los famosos muros de rigidez? Lo importante es generar pares estructurales. Fue en algún momento cuando se estaba hablando de esto que él hizo esta pregunta. Ok, los muros de cortante o diafragmas, sí, la intención es rigidizar esta parte, pero recuerden que no nada más es rigidizar un eje porque sí, sino tratar de hacer regular la estructura y tratar de que se comporte de acuerdo a lo que nosotros necesitamos que se comporte. O sea, no hay que dejarle al sismo que escoja qué elemento debe de fallar. Más bien, no dejarle al sismo que escoja el elemento que falle, sino nosotros decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que falle en esta parte. Recuerden que las estructuras están hechas para fallar. Muchas veces nos da miedo esta parte. Sin embargo, hay que decirle al sismo, yo te puse esta estructura para que falle. Perdón, en el caso de un sismo trepidatorio, ¿cuál es la reacción que se maneja en los sistemas que plantea usted, ingeniera?
Ok, tenemos ese concepto de oscilatorio y trepidatorio a lo mejor arraigado de anteriormente, que así nos decían, ¿sabes qué? Si se comporta tu sismo de manera vertical es trepidatorio, y si es horizontal es em, oscilatorio, perdón. Sin embargo, mucho depende de dónde es la ubicación del sismo, cuál es el punto en donde se originó el sismo, y del periodo del suelo. Entonces, no es que nuestro sismo sea trepidatorio o oscilatorio, sino que tiene que ver mucho la ubicación en donde se generó este sismo y cuál fue, digamos que la fuerza de ese sismo, y también nuestro tipo de suelo en donde está desplantado. Muchas gracias. Aquí también tengo otro comentario de parte de Pedro, que dice, me suena muy cotidiano eso en la obra pública e incluso en la privada. ¿Qué sucede con los edificios de oficinas que por la pandemia están vacíos y que se pretende cambiar de uso habitacional? Convierten a los edificios en plantas flexibles. Sí, correcto. Aquí tendríamos que revisar la licencia bajo la cual fue originalmente planteada, y posteriormente sería un ingeniero en seguridad estructural el que tendría la capacidad de revisar este proyecto o este edificio y dar el veredicto si se puede cambiar de uso, a cambiar a cualquier uso. Buenas tardes, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí, buenas tardes. Disculpen, no sé si seguía alguien más, pero bueno. Buenas tardes, ingeniero Alejandra. ¿O sea, arquitecta o ingeniero, perdón? Ingeniera. Ah, bueno, ok. Yo soy arquitecto, trabajo principalmente la estructura metálica en Tijuana, Baja California. La pregunta es ahí con ustedes, o sea, con la compañía que representa, ¿qué tan limitados están para las longitudes de materiales para los pedidos? Normalmente aquí son en 40 pies y para de contar. Tengo entendido que en algunos casos se puede hacer un pedido con anterioridad para hacer piezas especiales. No sé si ustedes manejan ese sistema o esa forma de pedidos. Al ser un molino, bueno, al ser fabricantes, el laminador nos arroja vigas de 100 metros de longitud. Nosotros podemos despachárselas así, sin embargo, el transporte es el problema, ¿no? O sea, no hay planas de ese tamaño, ¿no? Necesitaríamos llevarlas con algún guía atrás, ¿no? Sin embargo, sí, hemos expedido en 13 metros, en 18 metros. Esto es con ayuda de algún transporte especial, y también sería bajo pedido. Claro que sí se puede. Ok, entonces ya se me refería a 13 metros, 14, porque al estar limitados a 12 metros, 12-20, pues hay en ocasiones que hay proyectos que miden 12-80, Tantito o sea, más, ya ¿no? tenemos y ya Sí, valió, correcto. entonces hay que empatar, hay que hacer juntas, pero ok, Es perfecto, posible. gracias. Es relacionado con el acero de refuerzo. Tendrá un par de años que leí un documento donde se recomendaba que no se soldara el acero de refuerzo en campo porque es muy difícil equiparar las temperaturas de los materiales. Tanto que este estudio que se realizó demostraba que se generaba una zona de alto calor en la zona de la soldadura y que aparecían algunas fisuras no perceptibles, que es donde realmente fallaba el acero de refuerzo en las uniones. Ahorita me llamó un poquito la atención sobre la varilla de otro grado que ustedes manejan y me gustaría saber su opinión al respecto. Sí, la verdad es que también es bastante incómodo hacerlo en obra, y si no se tiene la supervisión adecuada, pues pueden fallar estas conexiones. Sin embargo, sí es tratar de tener un soldador calificado, también tratar de tener la temperatura adecuada tanto en el electrodo como la temperatura ambiente, porque
El enfriamiento de la varilla se hace a través de un tratamiento térmico, químicamente. Entonces, estas variaciones o residuos internos pues pueden repercutir a la hora de nuestra soldadura. Sí se puede, o sea, no es algo imposible, se hace también. Y estos nuevos grados, digamos que aparecen ahora, por ejemplo, este grado 56 que les comentaba, pues justo está, aparte de que tiene mayor resistencia, lo que hace que ocupemos menos material en obra, también lo que se encarga pues es de facilitar esta soldadura. Ok. Y sobre el mismo tema, ¿qué electrodo utilizan para ese acero 56? No te tengo el dato, la verdad lo desconozco ahorita. Lo que sí te puedo prometer es que estamos buscando, bueno, más bien nos estamos aliando con una empresa para justo hacer un manual de estas especificaciones de cómo soldarla y tener justo estas preguntas, porque ha sido una pregunta muy recurrente. La verdad es que ahorita no sé la respuesta, pero sí te puedo prometer una información más adelante. Correcto. Bueno, y nada más felicitarla. Está excelente la presentación. No sé si se pudiera descargar, porque prácticamente es una clase general, pero muy bien presentada, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias. Voy a tratar de hacerles llegar las diapositivas aquí a Fundark para que se las compartan de alguna manera. Aquí también tenemos otro comentario, bueno, otra pregunta de parte de Pedro, que dice, ¿es cierto que las articulaciones soldadas son más factibles de fallar que las articulaciones apernadas? No, aquí depende mucho de siempre es la pregunta de cuál es mejor la conexión, si la soldada o la atornillada. Y pues va a depender mucho de cómo es que queremos trabajar. Por ejemplo, esta parte de la soldadura, si ustedes están trabajando en Sonora a 45 grados centígrados y se les ocurre hacer conexiones soldadas ahí en la obra, pues es súper difícil, ¿no? Sin embargo, ahí, por ejemplo, lo recomendable es hacerlo atornillada. Y pues todo se va, estas conexiones atornilladas, pues se calculan. Hay todo un tema para hacer el cálculo de estas conexiones atornilladas. Y en el tema, por ejemplo, de la soldadura, pues también es otra parte que se debe cuidar bastante. Lo mismo, repito, el tema del soldador calificado, la supervisión de cómo se está haciendo esta soldadura, las pruebas posteriores que se le hacen, todo esto debe de estar muy cuidado. Entonces es tratar de revisar qué es lo que necesita nuestra obra, dónde está ubicada, cuál es el carácter de importancia que le vamos a dar a esa parte para proponer, bueno, por parte de importancia me refiero a cuánto tiempo le vamos a invertir a este cuidado y con eso podemos revisar qué proponer. Pero no es una mejor que la otra, es más bien tratar de entender qué es lo que necesita nuestra obra. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de José Alfredo que dice, hola, tengo una pregunta de concepto de estructura metálica y sus conexiones. Los cartabotones son parte de una placa base para columnas. Las NTC marcan que tanto la placa base y el cartabotón son la conexión de la columna con la cimentación. Los cartabones. Perdón, no entendí la pregunta. Si me pudieran especificar un poquito mejor esta pregunta, por favor. Un comentario, Inge. Claro. Me llamó mucho la atención cuando mencionaba sobre la versatilidad de las estructuras de acero. Era casi 3 años, me tocó iniciar el desplante de un edificio de departamentos aquí en el centro de la ciudad, eran de 17 pisos, y el calculista, a partir de que se presentaron los sismos del 2017, modificó toda la estructura, pero lo que me cayó a mí de raro es que, por ejemplo,
de tener concretos, era de concreto reforzado, concretos que andaban en 450, 550 de F''C, se volvieron concretos de 800, 750, 450, 600, y esta gran variedad de concretos eran en un solo nivel, columnas a los extremos de 800, las traves de los perímetros 750, las intermedias de 550, losa de 350. Entonces, realmente el grado de complejidad que se volvió colar esos niveles, la programación con los suministros de concreto fue tremendo, un buen gran problema, y es cuando dice uno, bueno, pues ¿por qué no lo hacen en acero, no? Para ahorrarse todas esas molestias, y además lo complejo que es colar elementos así, porque los colados deben de ser monolíticos, no podemos tener ollas de un concreto y de otro ahí paradas hasta que se terminan ciertos elementos para poder vaciar el otro. Es muy complicado, la verdad es que sí, le veo muchísimas ventajas a la construcción de acero. Parte también del pánico, ¿no? Que surgió después del sismo y que nos llevó a todos a preguntar, oye, ¿qué pasa, no? ¿Qué se está haciendo? Por ejemplo, el reglamento de normas técnicas complementarias en cuestión del acero estaba previsto desde antes de que se publicara. ¿Y qué pasó? Pasó el sismo y ahora sí les interesó revisar esta parte y lo aceleraron, ¿no? Pero en realidad ya se estaba trabajando anteriormente. Entonces, pues sí, claro, tiene sus ventajas, no nada más se trata de, en este caso, de resolver o tratar de resolver después del sismo con números extrafalarios para hacer nuestra estructura más resistente. Recuerden que también es nuestro, bueno, en el caso de la ingeniería, es de nuestra conveniencia, pues hacer las estructuras más económicas. Entonces, recordemos que todo se puede resolver, pero pues cuesta dinero. Sí, pero además, por ejemplo, algo que también me brincó mucho a mí en esa obra, fue muy compleja, es que empezábamos con columnas de 1.20 por 1.20 y conforme se iba subiendo se llegaban a columnitas de 60 por 40, ¿no? Cuando decimos, bueno, en los últimos niveles donde el sismo va a chicotear más, ¿no? Entonces, como que hay cosas que de repente, comentario que usted hacía de qué nivel está la ingeniería en México, bueno, o de algunos ingenieros en México, dice, bueno, como que no hay mucha coherencia, ¿no? Es preferible, creo yo, tener una estructura lo más regular posible y no también por la economía, pues le voy bajando y le voy bajando hasta que dejo unas laminitas en los últimos pisos. Correcto. No sé si gustas que te vuelva a leer la pregunta o la persona que hizo la pregunta anterior te explique más detalladamente sobre lo que tiene dudas. Creo que la duda era en relación a los cartabones y aquí ya le contestó Sánchez Gutiérrez que los cartabones son elementos rigidizantes tanto en traves como en la placa base de columna cimentación. No sé si esa era la parte de la respuesta o necesita o tiene otra duda. Bueno, creo que esas fueron las preguntas hechas aquí en el chat de Zoom. Bueno, ahora sí podemos pasar a las preguntas de las redes sociales. Ok. Sí. Bueno, nos comenta Raúl Bustamante que excelente metodología. Los prefabricados son mejor controlados en un taller que en terreno. Eso sí, siempre deben de estar bien hechos. ¿Qué más nos comentan por aquí? Franz Leonardo Peralta Blas nos dice, es importante tener una industria en acero muy competente. Lamentablemente en Perú aún estamos muy retrasados en esa área. Felicitaciones a nuestros colegas mexicanos, los veo con bastante difusión. Gracias. Sí, como tú dices, la industria del acero está en pañales. La verdad es que desde que estamos en la escuela, la capacitación o los cursos van más enfocados a concreto, es algo que ya tenemos más estable, más conocido. Entonces, pues esto tratamos un poco de actualizar la información
yo, por ejemplo, en mi clase de estructuras de acero, yo estaba estudiando con un IMCA que ahorita ya no tienen las medidas que se fabrican ahorita en México. Entonces, por ejemplo, yo pensaría que necesitaba importar material. Obviamente eso encarece al producto, pero pues ya con un molino que tiene, digamos que, capacidad de fabricar diferentes medidas, pues eso ya se elimina, ¿no? Sí. Bueno, Algis Dagas nos agradece por la plática, excelente plática. Eh, Franz Leonardo Peralta Blas también nos comenta si podrían dar algún alcance sobre el tren elevado o sobre lo del colapso de Miami. No sé si tengan algún comentario al respecto de... Bueno, la verdad es que no podemos ahorita tener una postura como para decir algún comentario. La verdad es que nos hemos mantenido muy reservados en esa situación hasta no tener la resolución final de los expertos. Pero gracias por la pregunta. Igual Franz Leonardo nos pregunta, bueno, nos comenta que le parece bastante extraño el uso de estructuras mixtas, vigas, traves metálicas con conectores y losas de concreto, en un viaducto con bastante carga dinámica. Pues ahí fueron la serie de cambios, ¿no? Que surgió después de el proyecto original. No sé, pues sí, es muy extraño, pero pues no tenemos como que la resolución final de qué es lo que tenían inicial, cuáles fueron los cambios y al final qué pasó. Aislina Almaraz nos pregunta, al diseñar estructuras de acero en lugares con cambios bruscos de temperatura, ¿cómo podemos mitigar el riesgo de dilatación del acero? Ok, por ejemplo, en el caso de lugares con frío intenso, si decidimos diseñar o construir un proyecto en Alaska, por ejemplo, en donde las temperaturas son súper extremas y muy bajas, hay una prueba que se le conoce como prueba Charpy, en donde se somete al acero, se hace una simulación de cuál es la temperatura a la que estaría expuesto. Y es una prueba de tenacidad, de cuánto absorbe la energía. Entonces, se hace una simulación y al final lo que queremos saber es hasta qué temperatura nos aguanta nuestro acero. Entonces, hay maneras de crear una receta totalmente enfocada para que nuestro acero resista a estas temperaturas. Por eso conocemos obras, no sé, también hablando de otras tecnologías de acero, por ejemplo, en Chicago, en donde hay muchos edificios expuestos, con acero expuesto, en donde pareciera que el acero está corroído. Sin embargo, es a propósito esa corrosión para proteger al mismo acero del intemperismo y también de todos estos factores naturales. Gracias. También de Aislinn, ¿a cada cuánto se deben dar mantenimiento a las conexiones y soldaduras? Eso depende mucho de cuál fue el mantenimiento inicial que tú te propusiste. Por ejemplo, yo les puedo hablar de Pemex, en donde las plataformas están totalmente en el agua, ¿no? En el mar. Y se les aplican algunos recubrimientos muy especializados justo para evitar que los mantenimientos sean tan continuos, ¿no? O sea, yo no quiero aislar mi estructura del mar cada año para estar aplicando un recubrimiento. Entonces, hay recubrimientos que funcionan 5 o 10 años perfectamente bien y eso depende mucho de nuestro proveedor. Hay otras estructuras, por ejemplo, algún puente en donde tampoco queremos que los mantenimientos sean muy regulares por todo el tema de seguridad para las personas que van a trabajar ahí. Entonces, pues tratamos de que los mantenimientos sean lo más lejano posible. También cuando pasa algún sismo, pues hay que revisar, ¿no? Esta parte de las conexiones y darles mantenimiento. Aunado a esta pregunta, nos comenta que si
¿ustedes acreditan a los soldadores o quién los acredita? Pero bueno, más adelante nos comentaron que hay empresas que también se dedican a eso. No sé si ustedes también realicen esa certificación. No, nosotros como tal somos fabricantes del acero y hasta ahí. No somos constructores ni tampoco. Sin embargo, pueden revisarlo con la AWS, quien los puede certificar. Tienen ahí toda una serie de cursos de teóricos y prácticos para que ustedes puedan capacitar a sus soldadores. Salvador Escobar nos pregunta si hacen perfiles galvanizados. No, ese ya es otro proceso, la galvanización. Por lo regular bueno, se hace con dos tipos. Uno es con inmersión directamente en una tina. Nosotros no tenemos esa tecnología. A lo mejor en un futuro se le ocurre a la empresa hacer eso como parte de negocio. Funcionaría muy bien, por ejemplo, para los perfiles que están en las carreteras o expuestos totalmente. Pero no, desgraciadamente no tenemos esa tecnología. Emilio Alonso nos pregunta, ¿cómo garantizan que las conexiones de acero con pernos a tableros de concreto sean adecuadas? Para las conexiones mixtas, pues se hace ahí a través de placas. Se descubre una parte del acero que trae nuestro concreto, se empata con una placa de acero y ahí ya se puede hacer la conexión. Pues hay una serie de supervisión ahí en la soldadura para que puedan empatarse de manera correcta. Ricardo Guzmán pregunta, ¿al usar desperdicios de acero para crear perfiles nuevos o varillas, qué tanto afecta la pureza del material? Por cierto, felicidades por la ponencia, muy instructiva. Muchas gracias. No es como tal que ocupemos los pedacitos que sobran y esos los coloquemos en otra obra, sino que todo este acero que nosotros recolectamos, ustedes recordarán al famoso camioncito que pasa, que dice el fierro viejo que venda. Todos esos camiones llegan a un centro de distribución, a un centro recolector de chatarra, y toda esa chatarra llega a la planta para fundirse. Entonces, a esa chatarra se le van a adicionar ferroaleaciones y algunos otros componentes para tener un mix o una receta completamente en norma. Entonces, del acero viejito de una lavadora que ustedes tengan en casa, nosotros podemos convertirla en una varilla. Todo esto, todo este proceso de control conlleva hacer pruebas desde el insumo, pruebas desde la chatarra que no tenga radiación, pruebas desde las ferroaleaciones que no vengan húmedas. Al final, las pruebas mecánicas, por ejemplo, la prueba de tensión, esta prueba Charpy, todo esto debe estar bajo las normas. No podemos nosotros venderles algo que esté fuera o sea menos de lo que nos piden las normas. Entonces, cualquier irregularidad, este material, digamos que no sale a la venta, se pone en una cuarentena y ya se toma una decisión posterior, ¿no? Si se vende como otro tipo de grado de acero con una calidad menor, o si se funde otra vez y entra al proceso, que es lo que mayormente ocurre. Finalmente tenemos una pregunta de Carlos García García que nos dice, ¿cómo se llama la prueba para el acero? No sé a qué tipo de prueba se referirá. No sé si Carlos siga conectado y nos pueda mandar a qué tipo de prueba se refiera. Y por el momento son las preguntas que tenemos en redes. Ok, muchas gracias. Pues sí, es la prueba de tensión, es muy similar a la que se hace con las varillas, solo que aquí se manda a fabricar una probeta que parece como si estuviéramos viendo un huesito de perro, más o menos esa forma es la que tiene. Y se hace igual la tensión, desde dos extremos se amarra con una mordaza y se jala hasta que tengamos la ruptura. Entonces, igualito que en varilla, es la misma prueba.
No, nada, muchísimas gracias a ustedes por apoyarme con la lectura de estas preguntas, también al público por participar bastante y pues gracias a Fundark por invitarme a este día. No, muchísimas gracias a usted, ingeniera, por esta increíble ponencia en esta sesión. A nombre de Fundark, Gerdau Corsa y Casa el Arquitecto, agradecemos la asistencia de todos el día de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales como Fundark MX. Y para los próximos eventos, los cuales les dejaremos en el chat para que se puedan inscribir. Los invitamos también a nuestra próxima plática el día miércoles 4 de agosto acerca de acero aparente con la ponencia de la ingeniera Nina Casas Gusick. Y asimismo, les recordamos que estamos impartiendo el curso de diseño básico de estructuras de acero. Si se inscriben, les podremos proporcionar las clases anteriores que se dieron para que puedan estar corriente al curso. Muchísimas gracias y que tengan buena noche.